Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Hola a todos, estamos de nuevo en un espacio de la Fundación El Malpensante. Bueno, hoy tenemos un invitado que ustedes ya conocen, Gonzalo Mayarino, escritor bogotano, escritor de varias trilogías sobre Bogotá maravillosas. Recientemente tuvimos con él también un club de lectura maravilloso sobre T.S. Eliot, que fue todo un éxito, y hoy queremos repetir y tener de invitado a Gonzalo para trabajar uno de los poetas pues emblemáticos del español, emblemáticos, nada más ni nada menos que Federico García Lorca. Así que, Gonzalo, bienvenido, yo creo que todo el mundo te conoce, te quiero presentar, pero hacerte una pregunta especialísima. ¿Por qué Federico García Lorca? Lo discutimos bastante. ¿Por qué Federico García Lorca en este nuevo club de lectura de la Fundación Malpensante? Me había salido. ¡Ay, Gonzalo! Aquí te tenemos, invitadísimo. No hay problema. Gracias. No sé qué hice y me salí. No. Estas plataformas son así, uno no puede tocar ni respirar con el computador. Pero no te preocupes, vamos a contarle un poco a quienes nos están viendo por nuestras redes sociales. Vamos a iniciar el último club de lectura malpensante de este año, un año en particular, un año diferente, un año seguramente difícil y lleno también de desafíos para muchos. Pero parte del arte y parte de la creatividad es también estar juntos y podernos acompañar con unos contenidos de primer nivel. Así que, Gonzalo, te invitamos para que habláramos de Federico García Lorca. En realidad fue una propuesta tuya y yo me muero de la curiosidad de saber por qué ese gran fanatismo por un poeta como Federico García Lorca. Pues porque Lorca es España, como muy pocas cosas lo son. Lorca y su cercanía y su proximidad hondísima, intensísima con el mundo gitano y lo flamenco, se volvieron un poco España en la medida en que el flamenco se fue extendiendo por toda la península ibérica y después por el mundo entero. Difícilmente encontrarías a alguien en el mundo que mire el cante flamenco o el toque o el baile y no lo asocie con España. España se volvió un poco eso, ¿sí? Es además una cosa sorprendente y estremecedora, porque si te pones a pensar una cosa de esa magnitud, es decir, un símbolo o un conjunto de símbolos que representen una nación como el flamenco representa lo español, en el caso de ese país tendrías que ir al Quijote casi para encontrar una cosa de esas dimensiones. Estoy hablando naturalmente de las comunicaciones, ¿sí? del ideario y del imaginario que tenemos de las naciones, que es una cosa siempre arbitraria, fragmentaria e incompleta. Pero si algo es España en el siglo XX para el universo entero, es el flamenco, ¿sí? Y Lorca, como poeta y como creador en general, es en muy buena medida el responsable de eso, ¿sí? Lorca encontró un lenguaje, en este caso un lenguaje poético, un lenguaje teatral y dramático, ¿sí? Que llevó eso casi a la categoría, o sin el casi, la categoría del mito, ¿sí? El gitano y la gitanería y el cante flamenco y el baile y el toque y todo lo que está alrededor, hasta la manzanilla y los toros, ¿sí? Son España, ¿sí? En buena medida gracias a Lorca. Claro, porque es un creador muy integral, como lo has dicho Exacto. tú lo has nombrado como creador, uno lo conoce como poeta, otros lo conocen como teatrero, por decirlo de esa manera, muchos conocen su música, otros hablan de sus pinturas en relación con sus amigos, sus dibujos. O sea, Federico García Lorca era un creador nato. ¿Qué significa entonces que sea un creador
Federico García Lorca para ti? ¿Qué significa eso para ti? Una tremenda sensibilidad, Diana, ¿sí? Si hay una cosa que lo vincula a uno con Lorca de por vida, desde que uno lo conoce, es que Lorca se vuelve como tío de uno o primo de uno, se vuelve un ser humano tremendamente cercano a ti, y un compañero. Entonces uno lee sus obras de teatro, y uno lee su poesía, y uno lee todas las cosas que hizo, y mira, como muy bien dices tú, la pintura, la música, Lorca al piano y la argentinita cantando, por ejemplo, esas cosas, y es una compañía a la que te haces para toda la vida, y sin que tengas muy claras las razones, quieres enormemente a Lorca. Es una sensibilidad que a un tiempo es extraña, negra, ¿sí? Como es el duende, de donde viene todo lo gitano, doloroso, dramático, y al mismo tiempo sensual, infantil, graciosa. Es muy redondo, Lorca, te toca por muchos lados, entonces aprendes a quererlo muchísimo, ¿sí? Hay una celebración como de la vida y de la creación en la vida en Lorca. En su ensayo, por ejemplo, en la teoría del duende, habla muy bien de eso. ¿Qué va a pasar en el club de lectura? Vamos a trabajar ese ensayo, vamos a hablar un poco de eso. Explícanos qué significa el duende desde García Lorca. ¿Qué es eso para él? Pues tenemos que asegurarnos, y sobre todo yo, de hacer las sesiones del club de lectura con duende, ¿sí? Y esto nos da pie para decir, como decía él en el ensayo que estás nombrando, que fue además una conferencia muy vivaz, muy simpática que él hizo en La Habana y sobre todo después en Buenos Aires. Decía que teníamos que desaprender un poco, ¿sí?, lo técnico y todo lo referido al dominio total del arte teatral o del arte de cantar o del arte que fuera, ¿sí?, y dejar que actuaran las potencias más primarias y oscuras, ¿sí? Decía que el duende venía de lo negro, de lo oscuro, como cierto negro abetunado de Goya o de Velázquez, ¿sí? El duende es la capacidad de llegar a lo esencial en la interpretación o en el entendimiento de algo que viene de una necesidad humana muy honda, de una angustia muy honda, de una perentoriedad a la hora de expresarte, ¿sí?, tremendamente honda, que supera lo técnico, que supera incluso el talento, que supera lo que llamábamos las musas o los ángeles, ¿sí? Los mismos españoles dicen, esa cosa tiene mucho ángel, hablando de que tiene mucha gracia. Lorca hacía la diferencia y decía, eso es una cosa, la otra es el duende, ¿sí? O sea que en el club de lectura vamos a saber qué es el duende en Lorca. Claro, y vamos a ver si yo tengo duende para hacerlo, ¿sí? Porque si lo tuviera, los dejo embobados, ¿sí? Los dejo ligados para siempre a Lorca y a nuestro club de lectura. Eso es el duende, una cosa mágica, extraña, que viene de lo más hondo y que hace que uno toque con las yemas de los dedos, así sea por unos segundos, lo esencial del arte interpretativo, ¿sí?, en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces Lorca hizo toda una conferencia, ¿sí?, le hacía mucho esa conferencia, la de la imagen poética también de don Luis de Góngora y la de Poeta en Nueva York, que eran sus tres grandes conferencias, ¿sí? Entonces, claro, tenemos que hablar de eso en nuestra sesión. Claro, Lorca es un creador viajero, o sea, estuvo en Nueva York, porque ahí está su gran obra poética de Un poeta en Nueva York, pero también estuvo en Buenos Aires, donde fue todo un éxito su Bodas de Sangre, ¿no? Su obra de teatro Bodas de Sangre, y es casi ahí, diríamos, ¿no? Pues los que saben, biógrafos de la vida de él, dicen que fue en Buenos Aires donde realmente despegó y agarró esta fuerza de esta obra teatral. ¿Cómo es el Lorca teatrero? ¿Cómo es el Lorca ensayista? ¿Cómo es el Lorca poeta? ¿Cómo es el Lorca músico, el viajero? Hablemos un poco de sus diferentes facetas y si tú las vas a tocar en el club de lectura. Claro, todas. Lorca no es en estricto sentido un cosmopolita, ¿sabes? Lorca no fue muy viajero.
Los viajes que tú dijiste fueron los que hizo. Específicos. Sí, él fue en el 29. Bueno, pero en esa época. Fue en el 29 a Nueva York, y de ahí, después de unos 6 meses, bajó y se estuvo otros 3 o 4 en La Habana, ¿sí? Y no mucho más. Después ya hay que esperar hasta el 33, cuando va a Buenos Aires. Ahora, tú sí le das en la médula la cosa. Cuando Lorca llegó a Buenos Aires, ¿sí? Lo fueron a esperar en el puerto, venía en el buque Gran Conte, ¿sí? Lo fueron a esperar todas las personalidades españolas que había ahí, que ya se habían ido yendo gradualmente, pues salieron de España, lo que sea, incluida su nodriza española que vivía en la Argentina, ¿sí? Pero sobre todo estaba ahí la imagen de Lola Membrives, la gran actriz argentina. Ella llegaría a hacer 100 interpretaciones de Bodas de Sangre en el Teatro Avenida, allá en el año 32 y 33. Fue tal el éxito, pues, que mandaron a traer a Lorca, se lo trajeron en un barco y le pagaron, pues, todos los gastos y todo en el buque, y después lo alojaron 6 meses, estuvo en el Hotel Castelar, ahí sobre la Avenida de Mayo. Muy bonaerense, muy porteño. Sí, todo muy porteño. Pero cuando Lorca llegó, él se sorprendió mucho porque había miles y miles y miles de personas esperando. Y los 6 meses que estuvo no dejó de salir todos los días en los periódicos y las revistas, y a todas horas era el gentío rodeándolo y persiguiéndolo y buscándolo y queriendo estar con él. Tanto que le escribió a su casa diciendo que tenía la fama de un torero, ¿sí? Eso lo sorprendió a él inmensamente. Él ya había escrito su primer libro de poemas, ya había escrito El Cantejondo, que es el primer viaje a lo hondo de la gitanería y del flamenco. Ya había escrito las canciones, las primeras y el segundo libro de canciones, y ya había escrito El Romancero Gitano, ¿sí? Se habían estrenado ya Bodas de Sangre, y del teatro solamente Mariana Pineda y otras cosillas que veremos más adelante, ¿sí? Se conocían sus dibujos, ¿sí? Y Lorca ya había hecho la experiencia teatral del grupo teatral La Barraca, ¿sí? Cuando se restablece muy importante, cuando se restablece la República, Lorca es nombrado el director de La Barraca, que es el gran movimiento teatral universitario, y ahí sí Lorca viaja, pero por toda España, ¿sí? Y uno empieza a ver gradualmente cómo Lorca empieza a alejarse, ¿sí?, de la poesía y del drama. Se decía que los poemas de Lorca tenían mucho drama y que sus dramas tenían mucha poesía, ¿sí? Pero finalmente Lorca, por lo menos por un buen tiempo, empieza a alejarse un poco, Diana, ¿sí?, de la postura tradicional del poeta cantando el mundo un poco aislado, y se va metiendo, yo creo que guiado también por una cosa política que ni él mismo logra verbalizar nunca bien, me parece a mí, y se va acercando al teatro, al movimiento teatral, a la gente. Donde se puede hacer críticas, y donde puede hacer un retrato de costumbres y de sociedad. Y se puede hacer o tener una postura mucho más política, mucho más complicada. Y Lorca empieza a decir cosas. Yo creo que eso tuvo mucho que ver con el final. Nosotros hemos hablado del Duende y del Sino de Federico García Lorca en la invitación a nuestro club de lectura. El Sino tiene mucho que ver con la forma un poco predeterminada o determinística o fatal en que se combinan y se concatenan las cosas y las circunstancias para dar con el resultado. Yo creo que Lorca, sin darse cuenta, fue construyendo, ¿sí?, por bondadoso y por cándido y por naïf, fue construyendo su muerte brutal, fusilado en el 36, asesinado como un perro por el régimen de Franco y por un señor que hay ahí. Dale. No, dale tú. Yo solo me quería preguntar que de todos modos ese Federico García Lorca, porque esa muerte es también un poco lo que ese final es lo que nos queda en el alma de un García Lorca, ¿no? Pero recordemos sus nanas infantiles, recordemos su tremenda alegría, digamos, obviamente en estas poesías medio árabes que él componía constantemente en honor a este flamenco y a esta mezcla de culturas, digamos, tan andaluz que tú mismo has mencionado.
pero recordemos también esos dibujos que él hacía con sus amigos, Dalí, su amigo, y estos dibujos que son unos dibujos, no sé, podríamos decir que casi que surrealistas también, casi que son tan mágicas como unas cartas del tarot. Hay que ver cómo dibuja la muerte o cómo dibuja el amor, ¿no? Son casi unos portales de arcanos de entrada a unos espacios de creación muy potentes. ¿Cómo era ese, de todos modos, ese García Lorca amiguero? Bueno, y decíamos que tenía una faceta niña e infantil que siempre estuvo, ¿sí? Su misma sonrisa, cierto brillo de los ojos, eran los de la infancia, ¿sí? Eso que tú dices es exactamente así. Él era también esas cosas. Incluso en los poemas ve uno con alguna frecuencia que es muy raro el uso de diminutivos. Entonces dice estrellita, caballito, y uno ahí mismo se pilla la tesitura en que está él psicológicamente, ¿sí? Y sensitivamente. Siempre lo niño está ahí, ¿sí? Y los amigos que tú mencionas, pues es que Lorca, aún muriendo tan joven, era tremendamente popular en España. Yo creo que en buena medida ese fue el problema. Lorca se sintió un poco superior y por encima de todo. Por eso te digo que fue naif y fue cándido, ¿sí? Pero esa sensibilidad que tú dices, o esa forma de la sensibilidad de Lorca, eso es muy verdadero y explica los dibujos, ¿sí? Él hizo una exposición de sus dibujos, la organizó Dalí en buena medida, eso sería ya por el 27, ¿sí? Entonces si fue en Cadaqués o ya en Barcelona. Esa relación con Dalí habría que mirarla con cuidado. Yo creo que también Lorca se acerca a Dalí, que era un diablo, ¿sí? De talentoso y de enredado y de complicado. Lorca se acerca también de forma muy, muy inocente y muy cándida, ¿sí? Dalí le daba 3 vueltas. La prueba es que después de que él vuelve del viaje, cuando Dalí había estado tan cercano a él en Cadaqués, pues se dice que incluso pudieron tener un amor homosexual. Yo no creo que Dalí lo fuera, Lorca sí lo era, pero ya cuando vuelve Lorca del viaje a Cadaqués y sale el romancero gitano, Dalí lo ataca ferozmente, ¿sí? Y lo hiere ferozmente y nunca más en la vida se vuelven a ver, que yo sepa, como no sea pues una cosa muy accidental o incidental. Pero ahí está eso, ahí está los dibujos y esa pintura que a un tiempo es infantil y que parece elemental y que es tremendamente inconsciente y un tremendo poder simbólico. Todo el libro de Poeta en Nueva York tiene dibujos de esos y está ilustrado de esa manera, ¿sí? Esa era la sensibilidad de Lorca, que estaba siempre, ¿sí? con los poros de la piel y los vellitos de la piel listos y prestos a coger toda la belleza del mundo y todo lo trágico y lo doloroso del mundo. Un vivo realmente, un vivo, gocetas y, bueno, como tú lo has descrito. Hablemos de sus amigos toreros y esa famosa elegía, ¿no? Sí. A Ignacio Sánchez Mejías, que es uno de los, pues, de los grandes recordados en el mundo de habla hispana para García Lorca. Sí. Él mismo decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa relación con esas luces y esas fiestas? Finalmente es como un símbolo de su vida entre la celebración, el juego, la creación y lo trágico. Sí, exactamente. Y el mundo de los toros en España es una cosa perfectamente en serio, ¿sí? Se entiende que por estas épocas sea difícil apostar por los toros, ¿sí? Pues somos una sociedad que en cierta forma ha llegado a aceptar las formas de violencia más humillantes y más terribles, sí, pero esa no. Bueno, supongo que algo habrá de respetable en eso, pero en España y sobre todo en la España de Lorca, alrededor del mundo de los toros, sí, no solo está
una forma de potenciar brutalmente todo lo gitano y lo flamenco, sino de potenciar todo lo español, ¿sí? De una manera tremenda y originalísima. Después de las guerras napoleónicas, yo no soy nada bueno en la historia, pero eso es el comienzo de 1800, cuando España ya se aparta para siempre de Francia, por lo menos en términos de los elementos que dieron origen a la guerra y todo eso, el sentimiento por lo español y en contra del afrancesamiento y de cierta cosa pues elegante y no sé qué de lo francés europeo en España hace que florezca un amor tremendo, ¿sí? Por lo español. Y ahí entra en juego de una manera importantísima lo flamenco y lo andaluz. Y dentro de eso el toreo ya en toda España, ¿sí? Entonces en la Plaza de Toros, ¿sí? Vamos a ver a lo largo de una de las sesiones, vamos a oír a Víctor Mayarino, mi tío, que era pues, un hombre que se ganaba la vida haciendo teatro y diciendo poesía de Lorca y del Siglo de Oro y lo que fuera, diciendo ese pedazo memorable de la corrida de toros en ronda que hay en Mariana Pineda. Eso de los toros entonces era lo español hasta la médula, ¿sí? Habría unos y otros ciudadanos españoles que quisieran más o menos el toreo, pero que era el símbolo de España, lo era. Y era además la ocasión, ¿sí? de coger, digamos, lo que era a ojos vista una cosa tremendamente sanguinaria y violenta y hermosearla y volverla una cosa cercana al mito, ¿no? Y la bravura y el coraje de un torero. Los toreros pues llegaban a ser tan famosos como Di Stéfano, ¿sí? Como los mejores futbolistas y como los corredores de carros, los cantantes. Ponte tú a pensar en los cantantes de ópera italianos, eso era más o menos el torero en España, ¿no? Entonces, y tenías además toda la cosa flamenca, ¿sí? Toda la cosa de los trajes y de los vestidos de las mujeres, las peinetas y las mantillas, los hombres, el traje de luces, la arena, la muerte, tremenda ahí, ¿no? Porque la relación de lo flamenco y de lo español con la muerte es intensísima y explica muchísimo todo lo que pasa, ¿sí? En la misma obra creadora de Lorca, ¿no? Yo creo que sí, como los rusos tal vez, se me ocurre pensar en una cosa tremenda con la muerte, ¿no? Desde los flamencos. Entonces el toreo representa todo eso que estamos diciendo, ¿sí? Y entra en el paquete general de la españolidad y de lo flamenco que empieza a hacer carrera de 1800 para acá muy, muy intensamente. Después en Andalucía y en los cafés o en las tascas, que eran como cafés musicales, ya se hace pues más definición y más precisión sobre qué es un cantador, qué es una bailadora, cómo es el toque de la guitarra, se van fijando, digamos, y se van quintaesenciando las formas de lo flamenco, ¿sí? Y arranca una cosa que después fue intensísima y que llegó a definir a toda España y que en su momento también tenía su bastardía y había unas cosas que ya eran una línea muy floja y muy comercial y muy tarjeta postal, ¿sí? Y esas cosas preocuparon mucho a Lorca, por eso él al conocer a don Manuel de Falla, que por esos años estaba ya y lo vamos a oír a Falla, vamos a oír un momento en que confluyen Falla. Y a Paco Ibáñez. A Paco desde luego, pero vamos a ir un momento en que confluyen, imagínate, don Manuel de Falla, Antonio Gades y Carlos Saura, ¿sí? Tres débiles mentales españoles, ¿sí? Para que va alrededor de lo flamenco. Es uno de los momentos más bellos del cine y de la música española de los últimos 40 o 50 años. Pero sí, así la vida es para bailarla, para cantarla, sí, para dibujarla, para hacerle poesía. Yo creo que de todos modos, con todo ese tánatos y esa muerte que nos ronda desde lo español, como bien lo has dicho, esa contraposición de la vida, o sea, el salvarse está en la creación misma, pero también en el vivir, en el gozar, en el crear, en el escribir, y creo que Lorca es el ejemplo perfecto de esto para quienes lo admiran, lo leen, y cómo no terminar, cómo dejar el año 2020 sin un genio como el de García Lorca en nuestro club de lectura.
¿qué nos propones para estas sesiones? Cuéntanos un poco el orden que has pensado, cómo va a ser esa guía, más allá de tu duende personal. Si lo logro. El programa académico. Una vez, tal vez en Huelva, tal vez era en Huelva o en Sevilla, estaba cantando La Niña de los Peines, ¿sí? Y era como el comienzo del siglo, sí, Pastora, La Niña de los Peines, y con una tremenda habilidad musical, iba y venía. Dice Lorca en la teoría del duende que su voz iba y venía así, se mojaba de manzanillas, subía hasta las mantillas y las luces, y la gente muy fría. Y la niña de los peines se dio cuenta de que estaba cantando sin duende. Entonces se paró, dio un grito, se tomó un trago de algo que debía ser como el aguardiente, ¿sí? Y ya afónica y quebrantada, volvió a empezar a cantar, y ahí le llegó el duende de verdad, y la gente quedó pues extasiada viéndola cantar. Entonces eso del duende y del momento es una cosa que tenemos que construir todos, ¿no? Vamos entonces al programa. Vamos a mezclar siempre mucha música, mucho video, para que vean la cosa del genio creador de Lorca, lo que ha dado. ¿Tú te acuerdas del discurso de recepción del Premio Príncipe de Asturias que hizo Leonard Cohen? Sí. Eso tiene un par de años, eso tal vez. Y dice Leonard Cohen cómo en un momento en que estaba perdido en la vida, la poesía de García Lorca, dice él y pronuncia la C, ¿sí? Él habla todo esto en inglés, le da su lugar en el mundo y le da su voz, ¿sí? Y el tono de su tristeza y el tono de su dolor y el tono de sus búsquedas y de sus luchas, y cuenta un episodio bellísimo, todo alrededor de García Lorca. ¿Por qué fue que mencioné esto? Bueno, se me fue la paloma. No, por el programa, estamos empezando a mirar. El genio creador en el sentido de la cantidad de cosas que han pasado alrededor de Lorca en todo el mundo, en todos los idiomas. Teresa Salgueiro, esta portuguesa que canta tan bonito, la de Madre Deus, tiene La Luna, que es una belleza, ¿sí? Y tú me mandaste en las últimas horas una colombiana que también grabó muchas canciones de Lorca, preciosa. Marta Gómez hizo Marta su Gómez, tesis. sí. Exactamente, Marta Gómez, y aquí ustedes pueden ver Take This Waltz, que es lo que hace Leonard Cohen en su escrito. Pero muchos han hecho homenaje a este gran poeta, a este gran genio creador, tal como tú lo has mencionado. Entonces, lo primero que veremos es exactamente este genio creador. No, eso va a ser lo último. ¿O vas a empezar por el programa? Sí. Vamos a empezar por lo flamenco universal, ¿sí? Claro, o sea, de partir de lo local hacia lo universal, ¿sí? Y esa mezcla de culturas tan fascinante. Y de los primeros libros. Él recoge muy bien. ¿Sí? Esa va a ser la primera. Después vamos a mirar la obra teatral, ¿sí? Concretamente, vamos a mirar Mariana Pineda, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Eso, o sea, que hay que leer. Sí, pero yo les voy a poner pedazos de 5 o 6 minutos de grupos teatrales interpretando pues los textos de Lorca. Gonzalo, perdón, me devuelvo para la primera sesión que recomiendas específicamente leer. O sea, leer el Cante Hondo. Los textos del Cante Hondo, de las canciones y del romancero gitano, los que más les gusten, ¿sí? Vamos a oír a Paco Ibáñez, vamos a oír a don Víctor Mayarino, como dije, vamos a oír lecturas impresionantes. Hay una lectura de Rafael Alberti, ¿sí? Leyendo uno de los romances más famosos de Lorca, que es Para llorar, ¿sí? En un concierto en el 91 en el Teatro Alcalá de Madrid, don Rafael Alberti, ya octogenario, o por lo menos de 70 años, ¿sí? Entonces vamos a mezclar mucha cosa para que se vea cómo ha tocado Lorca, muchas sensibilidades, muchas épocas de la historia, muchas latitudes, ¿sí? Y el flamenco pues es el origen. Entonces por eso el primer punto es el flamenco universal. En el segundo entonces
vamos a la apuesta de Lorca, ¿sí? Por una creación artística que toque los corazones y modifique a la gente, que decíamos que es una cosa más viva. El mismo Lorca decía, yo quiero que mis personajes se levanten del texto y de la página y vayan hacia la gente. Eso es el teatro, ¿sí? Se te olvide que el teatro español, ¿sí? En ese comienzo del siglo XX, ¿sí? Era en buena medida... Era el siglo de oro del teatro español. No, pues el verdadero siglo de oro había dado a Tirso, López y Calderón, ¿sí? Pero comenzando el siglo XX, pues era Alejandro Casona, los hermanos Quintero, don Jacinto Benavente, ¿sí? Que están muy bien, pero pues digamos que no sospechaban lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar era que iba a venir don Ramón del Valle Inclán con los esperpentos, ¿sí? Iba a venir Lorca con sus obras teatrales. Las obras de teatro de Lorca más importantes, estas que vamos a ver, son acerca de las mujeres. El interés de Lorca es el mundo femenino, ¿sí? Mariana Pineda sobre Mariana Pineda, Yerma es sobre Yerma, una mujer que no puede tener hijos, además, qué bello nombre. Bernarda Alba es una señora tiránica y furiosa que ha enviudado 2 veces y obliga a meterse a sus 5 o 6 hijas entre la casa y a estar de luto 10 años, ¿sí? Y por último, pues Bodas de Sangre, que como se sabe, es una boda que termina ensangrentada y con mucho dolor, también por la decisión de una mujer, en este caso la novia. La obra teatral de Federico García Lorca es una obra alrededor de las mujeres, y sobre todo de las mujeres en Andalucía y sobre todo en la Andalucía rural. Eso es lo que es el gran Lorca. Lorca hizo, que tú lo decías muy oportunamente, al comienzo una cosa muy niña en el teatro, con el guiñol, ¿sí? Con los muñecos, con los títeres. Los títeres, ¿sí? Y después incluso hay momentos en que hace teatro de vanguardia, ¿sí? Digamos una cosa más surrealista, pudiera decirse, sobre todo pues es el caso del Público y de Así que pasen 5 años. Pero a donde vuelve es a las mujeres de la Andalucía rural. Ese es el teatro de Lorca más grande y el que ha transcedido. Lo otro se sigue representando y se hace, pero no con la vigencia feroz de esto. Es que en todo el mundo, a todas horas, en todos los idiomas, se hace Bernarda Alba y se hace Bodas de Sangre y se hace Yerma. Entonces esa va a ser la segunda. Un homenaje muy bonito a estos tiempos de pandemia donde una de las artes más afectadas definitivamente es el teatro. Esto que tú estás hablando, de esta caracterización de personajes y de vida que se da en el teatro, pues lo hemos dejado de lado por 8 meses y ahí vamos, ¿no? Entonces también es un homenaje bien especial a nuestros amigos los teatreros, ¿no? Claro, de pronto podemos los actores y a controlarnos un poco, sí. Exacto. Entonces, esa es la segunda parada, la segunda estación de la nuestro tercera viaje. No, primero, lo flamenco universal. Segundo, la obra teatral. Tercero. ¿Sí? Nuestra singladura, iba a decir, que es una bella palabra, como los puntos donde toca nuestro barquito mientras va viajando. Lo tercero es Poeta en Nueva York, ¿sí? En el año 29, sí, Fernando de los Ríos, que era un estadista, socialista, un economista, jurista, que quería mucho a Lorca, se lo lleva para Nueva York, dice que lo acompañe, pero lo matriculan en Columbia y él está unos 6 meses yendo a Columbia, ¿sí? Y toma clases de inglés y de expresión y no sé qué. Entre otras cosas porque Lorca está destrozado por el ataque feroz de Dalí a su romancero gitano. Ese en lo personal, en su microcosmos, lo hiere mucho también el hecho de que se habla de Lorca, ¿sí? Como un gitanista, como una especie de gitano profesional, como lo llamó Borges con una mala leche proverbial, ¿sí? Borges decía que Lorca era un gitano profesional, ¿sí? Que tuvo además la suerte de morir fusilado, dijo Borges. Óyeme eso. Uno que quiere tanto a Borges, qué maldad, ¿sí? Hecho el fusilamiento, que lo único que produjo fue un poema memorable de Antonio Machado. Todo eso dice Borges, que estaba en Buenos Aires cuando llegó el buque
¿sí? Y cuando los 6 meses y cuando los fotógrafos y los periódicos y todo el mundo rodeando a Lorca, ¿sí? Borges estaba ahí. De modo que yo creo que hablaba por envidia simplemente. Borges, pues que es uno de los grandes autores universales y a quien uno quiere pues también como a un tío. Ya habrá momento de hacerle un programa a Lorca, pero qué mala leche, ¿no? Decir eso. Entonces, eso le dio muy, muy duro en su momento el éxito del Romancero Gitano, pero el hecho de que se le señalara como un poeta, ¿sí? Que solamente recreaba el mundo gitano y que se había vuelto profesional en esa especie de viaje turístico que era mostrarle al mundo que era la gitanería. Eso le dolió mucho. Y hubo un tercer elemento, Diana, que fueron los amores con Aladrén, un escultor, ¿sí? A quien Lorca adoró, ¿sí? Tenía una relación muy intensa, ¿sí? Tremendamente intensa, y Aladrén lo dejó. Entonces Lorca estaba hecho papilla cuando se fue para Nueva York. Ya veremos eso que supuso en su vida personal, la llegada allá, qué paralelo se puede hacer entre los gitanos, ¿sí? Siempre tan descuadrados y tan impreparados para la sociedad burguesa, ¿sí? Para una sociedad que los ha maltratado, en fin, cómo reemplaza Lorca eso por los negros, ¿sí? A quienes ven una situación parecida. Pero más allá por todo lo urbano, me imagino, porque Nueva York en esa época también, pues, gran metrópoli, exacto. ¿no? Porque pues Sevilla y la misma Madrid y Barcelona y Córdoba y Granada, pues cuando llega a la Quinta Avenida y a los edificios y la producción es más, sí, al modelo T del señor Ford y no sé qué, pues siempre la impresión es muy fuerte, ¿sí? Y eso transforma por completo la poesía de Lorca, por lo menos por un tiempo, ¿sí? Y entonces eso cerrará la tercera sesión y hemos cubierto, digamos, el 90% de la obra de Lorca ya cabalmente, ahí ya vamos muy bien, ¿sí? Vimos hasta el Romancero Gitano toda su poesía, vimos toda su obra teatral y vimos Poeta en Nueva York, ya hemos cubierto el 90% de lo que es Lorca. Entonces nos quedan dos sesiones maravillosas. La cuarta es muy importante y es Lorca y sus compañeros del grupo poético del 27. Tú decías ahora muy oportunamente lo del siglo de oro. La generación del 27 es casi un siglo de oro, ¿sí? Es la generación de Lorca, evidentemente. Tenemos algunos de esas generaciones, esos compañeros de generación. Pues nada menos que Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, ¿sí? Para mencionar algunos. Manolito Altoladí, Emilio Prados, el Rafael Alberti, para mencionar también los andaluces, pues, sí, los de esa comunidad, pero pues son 15 o 16 nombres, ¿sí? No sé quién me está faltando entre los más famosos, pero pues Vicente Aleixandre, que fue premio Nobel, ¿sí? Bueno, Luis Cernuda lo mencionaste. Ay, Cernuda. Ah, bueno, aquí los tengo. Alberti, Alexandre, Damas. Miguel Hernández entra ahí, también lo mencionaste, ¿no? Okay. Miguel Hernández es un poeta, él solo es todo. Él solo es una generación. Es una totalidad, sí. Pero él está criando cabras y con su esposa y tratando de hacer una familia y yendo a la cárcel y pasando hambre y alimentando a sus chiquitos con cebolla, ¿sí? De las necesidades tan tremendas en que está. Él no es de eso, no. Me faltó tal vez Fernando Villalón, Hinojosa, don Jorge Guillén, por el amor de Dios. Bueno, ahí está. Un prólogo en esa edición Aguilar tan maravillosa donde están sus obras completas es de Jorge Guillén. Sí, y también hay unos textos de Dámaso Alonso. Bueno, yo hice una tremenda buceada y encontré lo que decían. Bueno, Gonzalo, definitivamente perderse este club, sí. Lo que decían ellos a lo largo de la vida de Lorca, sobre todo el Lorca ya muerto, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir ver cómo lo situaban en España, en la generación, cómo se situaba respecto de las vanguardias y de los movimientos, dijéramos, más internacionales, ¿sí? Y cómo adoraban a Lorca y cómo lo
lo lloraron y lo han llorado durante años y años y años. Entonces eso nos sitúa a Lorca en el escenario pues de las letras universales. Lorca está escribiendo, ¿sí? Cuando Eliot está escribiendo, cuando Ezra Pound está escribiendo, ¿sí? Cuando San John Peirce está escribiendo, ¿sí? Los poemas de Anabasi. Entonces, ¿cómo se sitúa eso generacionalmente en España y en el mundo? ¿Y qué dicen sus compañeros? Esa es la cuarta. Y me he guardado la quinta. La que queremos todos. ¿Sí? Para el 10%, ¿sí? Restante, que es todo lo que tú has dicho de la capacidad creadora. Es que Lorca da para hacer figuritas de papel, Lorca da para hacer un arroz muy rico, Lorca da para hacer una escena deliciosa en una película, ¿sí? Lorca da para oler el pasto, los pinos, esa sensibilidad. Vamos a ver en qué se traduce, cómo se manifiesta, ¿sí? Pero también cómo en el momento final, el gran poeta, que es el poeta de poetas en Nueva York, ¿sí? El gran escritor que toca la vanguardia y que se pone en la modernidad, vuelve a lo gitano y a lo flamenco y escribe su obra más grande, ¿sí? Que es El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Concretamente, la acogida y la muerte y la sangre derramada, ¿sí? En el caso de la sangre derramada, ¿sí? Podríamos desde el Club de Lectura del Malpensante hacer un concurso, a ver si hay un poema estamos innovando, buenísimo. Si hay un poema mayor que la sangre derramada en el siglo XX en nuestra lengua. Yo creo que es el poema más grande escrito en castellano en el siglo XX. Qué bueno. ¿Sí? Y no es ni de Darío, no es de Rubén Darío, y no es de Neruda, y no es de César Vallejo, y no es de Borges, ¿sí? Es de Lorca, ¿sí? Pero eso es una cosa, pues una arbitrariedad mía y un capricho mío. Pero he dejado... Hagamos la encuesta en estos días, ¿sí? A ver qué dicen los internautas, sí, los viajeros de las redes sociales que son tan fanáticos. Pues en el genio creador he dejado el regreso de todas las vanguardias y de todos los viajes y de todas las cosas y de toda la fama a la cosa trágica flamenca, a la cosa trágica andaluza, a la tragedia y a la belleza imponderable que es el toreo, ¿sí? Ya la miramos, como digo, desde lejos aquí, pero entonces era el corazón de España, la Plaza de Toros, y todo lo que pasaba ahí, todo lo de bravura y de riesgo y de muerte y de sangre y de risa que había ahí, ¿no? Ese es el regreso que me parece a mí fundamental. Nos va a encantar, Gonzalo, a mí en especial porque no me pierdo una sesión de estos clubes, el Malpensante, los de lectura, los talleres, porque les pongo el duende y yo creo que todo el equipo que trabaja desde, tú los conoces bien, en bambalinas, el equipo comercial, el equipo editorial, el equipo de proyectos, están todos siempre muy atentos a ponerle el duende a estos clubes y yo sé que este va a ser, me muero de verdad de la emoción de poder terminar con una sesión de García Lorca como el genio creador, es terminar un año que para todos ha sido desafiante, que para todos ha sido exigente, donde nuestras casas se han convertido en oficinas, en espacios de recreo, donde nos hemos podido ver a través de las pantallas, pero poco en presencia, y donde realmente en estos espacios tenemos que seguir valorando lo que es ser humanos creadores de futuros de verdad, con cante hondo, con flamenco, con guitarra, con Paco Ibáñez, con celebración finalmente. La vida siempre será una tragedia, pero tenemos que celebrarla ahí mismo donde se manifiesta. Entonces, yo creo que este es un excelente momento para ver, y bueno, diciembre también, ¿no? Eso hablábamos en algún momento, Gonzalo, diciembre, sí. De estos momentos de mezclas de culturas donde empiezan las luces y empiezan como unas salir muy desde lo profundo y de lo interior a celebrar esta vida misma y también estas, voy a usar una palabra un poco cristiana, pero es eso, unas resurrecciones
digamos, y renacimientos, ¿no? Finalmente desde unos momentos de dificultad. Entonces, entramos en noviembre, diciembre con este proceso y será maravilloso desde tu guía. Tengo un último apunte, Gonzalo, y es que hoy me chismoseaban por ahí, algún duende que tengo yo también, me chismoseaba que Jorge Salamea se carteaba con García Lorca, y esas cartas están ahí, pues son posibles de leer en las ediciones de obras completas del poeta y del creador, pero él lo llamaba, y anoté claramente, un hombre de adivinación y pensamiento. ¿Por qué crees que es eso? ¿Quién sabe? En una ida a Madrid, a Lorca lo invitan como a un cortijo, a una finca, llamaríamos, a las afueras de Madrid, y conoce a Jorge Salamea. Y no se verán mucho más, pero se terminan adorando y se vuelven muy buenos amigos, y después la conversación es muy larga. Lo que está diciendo Salamea probablemente es que al lado de este chisporroteo, ¿sí? de talento, ¿sí? De genio creador, hay un artista tremendamente consciente de su época y de lo que está pasando en España, políticamente, socialmente, ¿sí? Buena parte del comienzo, sí, de Lorca es la dictadura de Primo de Rivera, ¿sí? Y Lorca es asesinado por el régimen de Franco, ¿sí? La pobreza es tremenda, la opresión es tremenda, la desposesión y el despojo son tremendos. Lorca sabe muy bien qué está diciendo, y en materia estética conoce y ha leído en todos los idiomas y en todas las lenguas todo, ¿sí? Él había leído a Eliot cuando va a Estados Unidos, ¿sí? Va a conferencias y cosas, no del propio Eliot, pero habla con gente que está en eso. Lorca, entonces, era la creación, pero era también el pensamiento y la visión de su España. Probablemente eso es a lo que está apuntando Salamea, se me ocurre a mí. Sí, hay como una anécdota ahí de que están en una gran comida, en una hacienda, y Lorca intuitivamente se para y dice, yo ya no quiero seguir comiendo acá, aquí hay una cosa, una energía exótica, y finalmente al cabo del tiempo se dan cuenta que estaban comiendo sobre un cementerio real, había sido un cementerio esa tierra. Entonces es un poco también esa conexión de Lorca con lo telúrico, con todo ese proceso, digamos, de un duende mágico, como decías tú al principio, que viene desde el oscuro y posee al genio creador. O sea que yo creo que aquellos que leen, que son creadores también, aquellos que escriben, que son creadores, aquellos que simplemente viven, pues no deben perderse este paseo y este viaje poético, como decía una de nuestras escuchas hoy en este momento, digamos, de Lorca, ¿no? ¿Alguna recomendación ya para finalizar, Gonzalo? Lean un poco de los poemas de Lorca, ¿qué más les gustan? Que siempre les han gustado más. Vuélvanlos a leer, teniendo en mente todo esto que hemos dicho, como todos los pliegues y las entretelas de lo que es esa sensibilidad, para que vayan haciendo una nueva lectura, renovada lectura, ¿sí? Probablemente más compleja, actualizada, tal vez, más ¿no? misteriosa, ¿sí? ¿Por qué leer a Lorca hoy? Esa sería como la respuesta, ¿no? Sí. Leer con una pregunta. Aquí hay una pregunta de Giovanni José Marsilia, que dice lo siguiente: me gustaría si comentaras un poco sobre la obra El retablillo de Don Cristóbal. ¿La conoces? Sí, es una cosa muy inicial, lo mismo que lo del Conde de Cabra y la viudita. Yo no lo conozco bien, pero prometo echarle una mirada otra vez al retablillo. ¿O será que es tardío? De pronto él mismo nos puede aclarar, pregúntale, ¿sí? Le vamos a preguntar eso, que nos aclare mientras él responde, Sí. y nos escribe por el interno, pues vamos avanzando. Que muchas gracias por este espacio, dicen María Angélica Pumarejo,
Ana Sofía Restrepo, gracias por esta sesión, dicen exactamente. Entonces, maravilloso, Gonzalo. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Tal vez, no sé, tienes un poema a la mano, te cojo desprevenidamente algo que quieras leer, alguno de tus apuntes, y vamos cerrando este espacio como abrebocas para lo que va a ser el club de lectura que empieza este jueves. Apúntense de verdad. Pasado mañana a las 6. No es mucho lo que cuesta, en realidad cuando uno hace la traducción a dólares son $10 y cuando hace la traducción a euros son menos de 10 euros, 8. Entonces, yo creo que bien vale la pena apoyar estos espacios del Malpensante y juntarnos un poco, ¿no? Para finalizar el año. El año, sí, el Pues genio creador. Y te digo un pedazo de Mariana Pineda, ¿sí? Eso, dale, dale. En la corrida más grande que se vio en Ronda la Vieja, 5 toros de azabache con divisa verde y negra. Yo pensaba siempre en ti. Yo pensaba si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda. Las niñas venían cantando sobre pintadas calesas, con abanicos redondos bordados de lentejuelas, y los jóvenes de ronda sobre jacas pintureras, los anchos sombreros grises calados hasta las cejas. La plaza con el gentío, calañés y altas peinetas, giraba como un zodíaco de risas blancas y negras. Cuando el gran Cayetano pisó la pajiza arena, con traje color manzana bordado de plata y seda, destacándose gallardo entre las gentes de brega, frente a los toros saínos que España cría en su tierra, parecía que la tarde se ponía más morena. Si hubieras visto con qué gracia movía las piernas, qué gran equilibrio el suyo con la capa y la muleta, mejor ni Pedro Romero toreando las estrellas. 5 toros mató, 5 con divisa verde y negra, en la punta de la espada 5 flores dejó abiertas, y a cada instante rozaban los hocicos de las fieras como una gran mariposa de oro con alas bermejas. La plaza al parque la tarde vibraba fuerte, violenta. Entre el olor de la sangre iba el olor de la sierra. Es la corrida más grande que se vio en Ronda la Vieja. 5 toros de azabache con divisa verde y negra. Y yo pensaba siempre en ti. Yo pensaba si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda. No, ¿qué es esto? Cosa bella, ¿no? ¿Ah? Mayarino. Gonzalo Mayarino nos guiará en este club de lectura. Gonzalo, de verdad, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Inscríbanse, pregunten y vamos a hacer la encuesta. Y bueno, finalicemos este año con ese duende García Lorquiano, perdón, que está ahí siempre con todos los bravísimos y bravísimo, dice María Angélica Pumarejo, bravísimo, cierto, gracias Gonzalo. Así que ahí estaremos y bueno, nos invitamos a todos a seguir en este proceso. Vamos. Nos vemos pasado mañana. Un abrazo. Gracias Diana, gracias María Angélica, gracias Camila, nuestro staff. Gracias a todo el equipo Malpensante, sí señor, gracias. Chao, chao.